Hoy vamos a ver la clase de análisis secuencial y segmentario. Eh, yo soy el doctor Carlos Alberto Tinajero Olivares, soy el 4 de cardiología pediátrica y me coordinó la sesión el doctor Julio Erminger. El análisis secuencial y segmentario va a ser la forma en la que, o el estudio, la forma en la que realizamos un estudio, tanto morfológico como funcional, del corazón. Va a ser la mejor forma de hacer el diagnóstico anatómico de las cardiopatías congénitas y este va a estar estructurado en base que se divide el corazón para su estudio en tres segmentos, un segmento atrial, un segmento ventricular y un segmento arterial. Ok, este método de estudio del corazón se generó en los 70s, bueno, más bien se creó en los 70s a través de las controversias que se generaron entre los doctores Becker y Anderson y un embriólogo de Boston que se llamaba el doctor Richard Van Praagh. En había discusiones porque el doctor Van Praagh principalmente estudiaba los segmentos auricular, ventricular y arterial, y Anderson estudiaba más las relaciones entre los mismos. Entonces, este estudio secuencial y segmentario nace como una fusión de las aportaciones de ambos médicos. Entonces, en el análisis secuencial y segmentario, fue a partir del concepto de que el corazón está dividido en tres áreas, sectores o segmentos básicos, que son el segmento auricular, que se incluye también el segmento visceroatrial, un segmento ventricular y un segmento arterial o de cono tronco. Este método de estudio nos va a permitir conocer las relaciones de los segmentos anatómicos y para estudiar sus relaciones vamos a definir qué es una conexión y qué es una relación. Una conexión va a ser toda continuidad anatómica entre dos segmentos del corazón, como por ejemplo entre una aurícula derecha y un ventrículo derecho, a través de una válvula tricúspide, que hay una conexión anatómica, y las relaciones, en la que va a especificarse la posición espacial que tienen entre sí dos segmentos del corazón, como por ejemplo en los grandes vasos, que tenemos por ejemplo, una aorta posterior de izquierda y una pulmonar anterior y derecha. Los objetivos de este método de estudio van a ser proveernos un lenguaje unificado y una forma secuencial y ya establecida de llevar a cabo el estudio morfológico para poder analizar la estructura del corazón, poder tener conclusiones, poder llegar a conclusiones acordes a la realidad anatómica y funcional del corazón y de esta manera evitar o disminuir las equivocaciones. Ok. Entonces, nuestro estudio secuencial y segmentario del corazón lo vamos a realizar en una secuencia de 5 pasos. En la primera, estos son los 5 pasos. Vamos a determinar primero el situs atrial, después la unión atrioventricular, posteriormente las conexiones ventrículo-arteriales, posteriormente los defectos asociados y por último las particularidades adicionales. Cabe mencionar que dentro del situs atrial también se va a determinar el situs visceral y el situs abdominal. Entonces, nosotros vamos a llevar un análisis secuencial y segmentario y queremos unificar los criterios y las formas de describir la anatomía, tenemos que llevar un orden. Y este orden está dado por el siguiente diagrama. Entonces, primero tenemos que determinar nuestro situs toracoabdominal, que ahorita ya lo vamos a mencionar cómo se determina, pero lo vamos a poder determinar como un situs solitus, inverso o ambiguo, teniendo en el entendido de que situs se refiere a la posición y que solitus se va a referir a una posición habitual o normal. Posteriormente vamos a evaluar la posición cardíaca que se va a poder encontrar en levocardia, mesocardia o dextrocardia y a su vez la dextrocardia la vamos a poder dividir en primaria y secundaria.
Una dextrocardia primaria, que ahorita vamos a mencionar más adelante, va a ser primaria cuando es un defecto intrínseco del corazón el que ocasiona la dextrocardia, como en heterotaxia, y secundaria cuando se presenta la dextrocardia, secundaria a otro tipo de malformación, como por ejemplo en una hernia diafragmática que ocasiona un desplazamiento de las cavidades intratorácicas hacia la derecha. Y posteriormente a la posición cardíaca, vamos a realizar nuestro análisis por segmentos. En el análisis por segmentos, cuando evaluamos el asa ventricular, vamos a establecer si se trata de una D-asa o una L-asa, que vamos a mencionar más adelante a qué se refiere este término. En las alineaciones y conexiones, vamos a establecer si se trata de una conexión concordante, discordante, si hay presencia de straddling o atresia, y posteriormente a las alineaciones ventriculo-arteriales. Vamos a poder también estudiar la anatomía infundibular en su producción de subpulmonar, subaórtica, y la relación entre las válvulas semilunares, y posteriormente se describen las anomalías asociadas. Entonces, en este esquema, que pues ya hemos leído en el ATI, vamos a encontrar de una manera resumida cuál va a ser la secuencia que vamos a llevar para el estudio del análisis secuencial segmentario. Vamos a tener un situs auricular, que lo vamos a definir como solitus inversus con dextroisomerismo o levoisomerismo, que ahorita veremos. Después estableceremos el tipo de conexión atrioventricular, que se va a referir a... bueno, tenemos que tener una diferenciación. Aquí en el tipo de conexión atrioventricular y el modo de conexión, a manera de que no haya malentendidos. El tipo de conexión atrioventricular y el tipo de conexión ventriculo-arterial se va a referir a la anatomía de la unión atrioventricular y va a ser concordante-discordante, y en el caso de la conexión atrioventricular, ambigua, doble entrada ventricular o ausente, y en el tipo de conexión ventriculo-arterial, van a cambiar estos dos y va a ser una doble salida o una única vía de salida. Y en el modo de conexión, se va a referir a la anatomía de las válvulas. Y sí va a ser igual para ambos, que va a ser una anatomía perforada, un modo perforado, un modo imperforado, un modo cabalgado o un modo común. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Y posteriormente también evaluaremos las particularidades adicionales, que son la posición del corazón, la anatomía de las arterias coronarias, el sistema de conducción y por último las anomalías agregadas, como son los defectos septales, las estenosis, las displasias, hipoplasias y la conexión venosa anómala pulmonar. Bueno, entonces, como ya vimos en nuestro esquema, lo primero que se iba a definir es el situs atrial. En vamos a tener que conocer la anatomía de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda para poder nosotros, mediante nuestro estudio, identificar ambas estructuras. Entonces, tenemos bueno, aquí les pongo las características principales que para diferenciar una aurícula derecha y una aurícula izquierda, que vamos a ver mejor representadas en este esquema. Vamos a tener que una aurícula derecha se va a caracterizar por tener una orejuela, que va a ser esta estructura, que va a tener una base amplia, va a ser una estructura de tipo triangular y una base ancha, que va a tener la presencia, esta aurícula, de músculos pectíneos que van a llegar a una cresta terminalis y que esta cresta terminalis, aquí la vemos reflejada sobre sí misma, pero si nosotros la hacemos imaginariamente la pusiéramos en su posición habitual, pues podríamos ver que esta cresta terminalis nos va a separar nuestro componente venoso de todo nuestro apéndice auricular. Y también la aurícula derecha se va a caracterizar porque va a recibir el drenaje del seno coronario a través del orificio del seno coronario. ¿Vale? Entonces, estas son las características que nos van a dar una aurícula derecha, morfológicamente, y una aurícula izquierda se va a caracterizar porque recibe a las venas pulmonares
Aquí podemos ver la vena pulmonar superior izquierda, ambas venas pulmonares. Este se va a caracterizar porque no recibe venas sistémicas. Su orejuela, que es esta estructura, si observan va a ser de características diferentes, va a ser de una base angosta y de una característica alargada que al estudio le va a dar una imagen digitiforme o, o tubular. Y esta aurícula se va a caracterizar también por la ausencia de músculos pectíneos, a diferencia de la vena cava superior, perdón, de la aurícula derecha. Entonces, con base en eso nosotros vamos a poder definir qué tipo de situs va a tener nuestro paciente. Aquí podemos observar a la derecha una aurícula con una base ancha y un apéndice triangular, y a la izquierda una aurícula con un apéndice digitiforme de base angosta que recibe a las 4 venas pulmonares. Entonces, si tenemos una aurícula de morfología derecha a la derecha y una aurícula de morfología izquierda a la izquierda, vamos a tener un situs solitus. Si llegara a haber alguna alteración durante el desarrollo cardíaco que ocasionara una imagen en espejo, este situs se va a conocer como inversus y va a ser exactamente al revés. Va a haber una presencia de una aurícula de morfología izquierda a la derecha y la presencia de una aurícula de morfología derecha a la izquierda. Posteriormente, si ambas aurículas son de características derechas, se va a conocer como un dextroisomerismo, y si ambas aurículas son de morfología izquierda, se va a conocer como un levoisomerismo. Bueno, aquí lo vemos mejor representado. Aquí una aurícula de morfología derecha que se comunica a un atrio derecho y una aurícula izquierda que se comunica a un atrio izquierdo, a un atrio izquierdo que le da un situs solitus, una aurícula izquierda que se comunica a un ventrículo derecho y una aurícula derecha que se comunica a un ventrículo izquierdo, un situs inversus. Y aquí ambos isomerismos, tanto dextroisomerismo como levoisomerismo. Después vamos a definir el situs pulmonar. Bueno, en general el situs víscero-abdominal. Para definir nosotros nuestro situs pulmonar, este va a estar dado por la relación de las arterias pulmonares con sus bronquios adyacentes y la morfología tanto de los bronquios como de los pulmones que presente. Este estudio no se va a realizar mediante el eco. Nos vamos a apoyar de un estudio radiológico, llámese una radiografía simple de tórax, preferentemente penetrada, para poder apreciar la anatomía de los bronquios. Entonces tenemos que en una arteria pulmonar anatómicamente derecha se va a dirigir hacia adelante en dirección al bronquio superior e intermedio, y que una arteria pulmonar que corresponde al pulmón izquierdo va a pasar por encima de su bronquio principal y se dirige posteriormente al bronquio del lóbulo superior. Para nosotros poder identificar si se trata de un situs pulmonar solitus, vamos a tener que tener presente un pulmón derecho trilobular que se acompaña de un bronquio derecho que va a ser más horizontalizado con una bifurcación temprana, y un pulmón izquierdo bilobulado que va a su vez poseer un bronquio izquierdo más verticalizado y con una bifurcación más tardía. Asimismo, para poder determinar que todo el componente visceral se encuentra en situs solitos, vamos a tener que estudiar las características de los órganos intraabdominales, principalmente nuestro segmento hepatoesplénico. Tenemos que en un situs solitus nuestro lóbulo derecho hepático se va a encontrar a la derecha y un vaso único se va a encontrar a la izquierda. Entonces, si nosotros tenemos un
bronquio derecho horizontalizado con bifurcación temprana, un bronquio izquierdo verticalizado con bifurcación tardía, un lóbulo derecho pulmonar trilobular, un pulmón izquierdo bilobulado, un hígado a la derecha, un vaso a la izquierda, podemos decir que nuestro situs es solitus o una ubicación habitual. También nos podemos usar, nuestros estudios electrocardiográficos para apoyarnos a evaluar la presencia de un situs solitus, en el que pues vamos a encontrar una P negativa en ABR con la presencia de P's positivas en B1, D2, D3 y ABF, como es el caso de este electrocardiograma. Con base en esto también podemos determinar si nuestro paciente tiene un situs inversus. El situs inversus pues se va a caracterizar por ser una imagen totalmente en espejo. Aquí vamos a poder observar un bronquio verticalizado y con una bifurcación distal a la derecha en vez de a la izquierda, un bronquio horizontalizado y con una bifurcación proximal a la izquierda, un pulmón trilobular a la izquierda, un pulmón bilobular a la derecha y la presencia del lóbulo mayor del hígado a la izquierda con un vaso a la derecha. Y aquí podemos verlo representado. Aquí también, para determinar el situs inversus, pues tenemos que tener la presencia de una aurícula morfológicamente derecha a la izquierda y una aurícula morfológicamente izquierda a la derecha. Lo de situs abdominal ahorita lo mencionamos. Y aquí pues tenemos unas imágenes representativas de un paciente con situs inversus y dextrocardia, en el que en el estudio radiográfico podemos ver un paciente que presenta la mayoría de la masa muscular cardíaca hacia la derecha, que va a caracterizarse la dextrocardia, dos bronquios de morfología derecha, el corazón, bueno, aquí el bloque cardiopulmonar con la presencia de la mayor masa desviada hacia la derecha y un situs abdominal en el que vemos una vena cava inferior a la izquierda del paciente en vez de a la derecha, que es la posición habitual, que ahorita vamos a mencionar mejor, y una aorta central. Aquí, en el caso de pacientes con situs inversus auricular, pues vamos a poder presenciar en el estudio electrocardiográfico, que nuestro eje se va a encontrar desviado hacia el cuadrante inferior derecho, a más aproximadamente 150 grados. Pues si nosotros aquí buscáramos cuál sería nuestro eje de P, pues vemos que en la derivada 2 es donde se encuentra más plana nuestra onda P, y pues si usamos ¿cómo se llama? Si buscamos nuestra perpendicular, pues vemos que nos da más o menos entre 120 y 150 grados. Aquí tenemos otro ejemplo de otro electrocardiograma, pero en esta, la onda P más plana se va a encontrar a nivel de ABR. Entonces, en esta nos va a encontrar el eje a 120 grados. Luego, no todos los pacientes que van a presentar una heterotaxia o no van a presentar un situs inversus, sino que pueden presentar dentro del isomerismo abdominal un síndrome de poliesplenia o un síndrome de asplenia. Y estos se van a conocer también como situs ambiguos. El situs ambiguo pues puede ser de morfología derecha o izquierda, y lo vamos a realizar igual el estudio a través de la electrocardiograma, del ecocardiograma, el electrocardiograma y pues nuestra clínica. Nuestro situs ambiguo, pues si tiene dos bronquios de morfología derecha, como aquí vemos que son cortos y con bifurcación temprana, ambos pulmones de características trilobulares y un hígado central o en herradura, pues nos puede orientar hacia el diagnóstico. También puede haber de morfología izquierda, en el que vamos a ver ambos bronquios verticalizados, largos, con bifurcación
distal y ambos pulmones de características bilobulares. Aquí vamos a poder ver cómo se va a relacionar respecto a sus aurículas. Entonces, tenemos que en el dextroisomerismo vamos a encontrar todo por morfología derecha, con 2 aurículas de morfología derecha, y en el situs abdominal vamos a encontrar una aorta por delante del cuerpo vertebral, pero hacia la izquierda, con una vena cava inferior también hacia la izquierda. Y en el síndrome de poliesplenia, lo que vamos a presenciar pues, es que toda la morfología va a ser de características izquierdas, con la presencia de poliesplenia, y que la característica de esto es que en la vena cava inferior no se va a encontrar completa, no va a poder llegar a una aurícula de morfología derecha, como ya vimos, es una de las características de la aurícula derecha. Entonces, lo que va a presentarse va a ser que el drenaje venoso sistémico inferior va a llegar al corazón a través de una vena acigos o una vena hemiacigos. Bueno, aquí podemos ver una imagen radiográfica de ambos bronquios de morfología izquierda, y pues que se presenta mejor a la imagen en la tomografía. Entonces, pues no, en los casos de duda, pues no tenemos que quedarnos restringidos solo al estudio de una radiografía de tórax, y en el abordaje de los pacientes, pues podemos echar mano de nuestro arsenal diagnóstico imagenológico. Para nosotros tener un criterio de sospecha para una heterotaxia, pues tenemos que tener la presencia de bronquios lateralizados, una vena cava inferior, en el caso del levoisomerismo, del mismo lado, de una vena cava inferior, una vena cava inferior del mismo lado que el bronquio izquierdo, y pues podemos estudiar el eje de la onda P en el electrocardiograma y también nos puede orientar. Bueno, dentro del abordaje de estudio, vamos a tener que determinar también nuestro situs abdominal. El situs abdominal lo vamos a determinar en un corte subcostal con un corte transversal, con la muesca, pues ya sabemos, hacia las 3 del paciente. Y en lo que vamos a intentar determinar va a ser, o bueno, la imagen que vamos a intentar obtener va a ser obtener un cuerpo vertebral, y adelante de este cuerpo vertebral vamos a observar 2 vasos. En el caso de un situs solitus, a la derecha vamos a ver un vaso de forma irregular, que generalmente va a corresponder a una vena cava inferior, y a la izquierda vamos a ver un vaso de características circulares, pulsátiles, que va a corresponder a una aorta. Si nosotros le hiciéramos aquí un Doppler pulsado, pues podríamos ver un flujo laminar a nivel de la vena cava inferior y un flujo pulsátil a nivel de la aorta. Entonces, un cuerpo vertebral con una aorta a la izquierda y una vena cava inferior a la derecha es un situs solitus o una posición habitual. Cuando tenemos una imagen en espejo, en la que se ve aquí un cuerpo vertebral con un vaso redondo correspondiente a aorta del lado derecho y una vena cava inferior, que es este vaso de situación más irregular, a la izquierda, pues vamos a poder decir que es un situs inverso. Y también podemos encontrar, también para determinar si las venas cavas están dentro de, o sea, si llegan a una aurícula de morfología derecha, pues tenemos que hacer un eje de cavas en el que giramos nuestro transductor hacia las 12, y lo que nos va a permitir identificar este corte va a ser una aurícula derecha en la que desemboca tanto una vena cava inferior como una vena cava superior. También para determinar si es una aurícula izquierda, vamos a hacer en este corte supraesternal con un corte transversal, vamos a buscar nuestra aurícula izquierda, y aquí lo que vamos a observar va a ser la llegada de nuestras 4 venas pulmonares.
También de situs abdominal vamos a tener estas otras dos variantes, que es el situs isomérico derecho y el situs isomérico izquierdo. Tenemos que en el situs isomérico derecho, bueno, tanto izquierdo como derecho, los vasos se van a ubicar hacia un mismo lado de la columna vertebral. Podemos ver aquí en el situs isomérico derecho que la vena cava inferior se va a posicionar anterior respecto a la aorta, y en el situs isomérico izquierdo, como ya les comentaba, no va a existir una vena cava inferior y el retorno venoso va a llegar a través de una vena ácigos o hemiácigos, y esta se va a caracterizar por presentarse o posicionarse en una posición ligeramente posterior respecto a nuestro aorta. Bueno. Posteriormente, ya una vez que determinamos nuestro situs abdominal, nuestro situs pulmonar y nuestro situs atrial, vamos a determinar nuestro tipo de conexión atrioventricular. Entonces, recordemos que el tipo de conexión se va a referir a la anatomía de la unión atrioventricular. Y esta va a poder ser concordante, discordante, ambigua, una doble entrada ventricular o la ausencia de una conexión. Vamos a ver este esquemita para recordar cuáles son las características de un ventrículo de morfología derecha y un ventrículo de morfología izquierda. Vamos a tener que el ventrículo de morfología derecha va a ser un ventrículo más trabecular que el ventrículo izquierdo, con la presencia de bandas musculares. Va a tener la presencia de esta estructura, que es la banda moderadora. Aquí podemos ver que está más trabeculado. Y este se va a presentar una válvula tricúspide que se va a encontrar con una posición de implantación superior a la válvula mitral. Y respecto a sus anillos, va a estar separado el anillo pulmonar del anillo tricúspide por un fundíbulo. Y en un ventrículo izquierdo vamos a encontrar que el septum interventricular va a ser de características lisas, con una válvula mitral más basal respecto a la tricúspide y la continuidad mitraórtica. Entonces, vamos a tener que nuestras conexiones atrioventriculares se van a poder como subdividir en dos, que van a ser la conexión atrioventricular biventricular, en la que una aurícula desemboca a un ventrículo, y las conexiones atrioventriculares univentriculares, en las que ambas aurículas van a desembocar a un solo ventrículo. En las conexiones atrioventriculares y biventriculares vamos a tener dentro de la clasificación las concordantes, las discordantes y las ambiguas. En las concordantes, pues, vamos a ver que un ventrículo derecho está precedido de una aurícula morfológicamente derecha. En la discordante vamos a ver un ventrículo que no se corresponde con una aurícula del mismo lado. Y en la ambigua van a entrar los isomerismos. Si revisamos, pues si tenemos un isomerismo derecho, vamos a tener una aurícula derecha que se va a comunicar con un ventrículo derecho y una aurícula derecha que se comunica con un ventrículo izquierdo. Pero para evitar confusiones en la nomenclatura, ambos isomerismos, tanto levo como dextro, se van a determinar como ambiguos. Y en las conexiones atrioventriculares univentriculares vamos a encontrar las dobles vías de entrada y las ausencias de conexión. Entonces recordemos que solo estamos viendo en el tipo la anatomía de la unión AB, ¿sale? Entonces aquí encontrar una aurícula derecha y una aurícula izquierda que van a drenar hacia un ventrículo izquierdo, o una aurícula derecha y una aurícula izquierda que drenen hacia un ventrículo derecho, y que las relaciones de sus anillos estén en más del 50% dirigidas hacia sus ventrículos, pues vamos a decir que es una doble entrada. Y cuando de una aurícula derecha no haya una correlación anatómica hacia el ventrículo que le corresponde, vamos a decir que es una ausencia de conexión. Bueno, dentro de nuestro abordaje también vamos a tener que definir
si nuestro patrón ventricular va a ser en patrón de mano derecha o de loop, o un patrón de mano izquierda o L-loop. Recordemos que durante el desarrollo embrionario, nuestro bulbus cordis va a hacer un giro hacia la derecha, y eso va a ocasionar que un ventrículo de morfología derecha quede a la derecha y un ventrículo de morfología izquierda quede hacia la izquierda. Cuando este giro se realiza de manera contraria, vamos a encontrar un patrón en espejo o al revés. Vamos a ver un ventrículo de morfología izquierda a la derecha y un ventrículo de morfología derecha hacia la izquierda. Entonces, con base en esto, vamos a tener que nosotros, junto con nuestro situs atrial, determinar si se trata de un situs solitus, un situs inversus o un situs isomérico derecho o izquierdo. Para determinar que tenemos un situs solitus, no tiene que ser a fuerza que una aurícula derecha se comunique con un ventrículo derecho y que ambos estén a la derecha. Si nos fijamos acá con cuidado, podemos, al tener un patrón de L-loop en un situs inversus, tener una aurícula derecha a la izquierda que se comunique con un ventrículo derecho a la izquierda, y aún así ser un tipo de patrón concordante. Para determinar si es un situs inversus, también vemos que se puede combinar un situs atrial solitus con un patrón en el L-loop, y esto nos va a dar un situs inversus. Igual que si tenemos un situs inversus atrial con un patrón ventricular de loop, también nos va a dar un situs inversus, y pues los situs isoméricos, tanto derechos como izquierdos atriales, van a dar situs ambiguos al unirse a cualquiera de los dos patrones ventriculares. Bueno, entonces, una vez habiendo establecido nuestro tipo de conexión, vamos a tener que establecer nuestro modo de conexión. Acuérdense que el modo de conexión van a hablarnos de la anatomía de la válvula, y estas se van a poder dividir en perforadas, imperforadas, cabalgadas o común. Entonces, en nuestra válvula perforada, pues vamos a ver una válvula tricúspide a la derecha, que va a tener la presencia de una hendidura, y una válvula mitral a la izquierda, que va a tener presencia de una hendidura o de paso de sangre a través de ella. En el patrón imperforado vamos a encontrar que alguna de las dos conexiones se va a encontrar con una válvula atrésica. En el patrón cabalgado vamos a ver que las válvulas van a tener un desplazamiento hacia la izquierda o a la derecha, como aquí podemos ver en estas imágenes. Aquí podemos observar un patrón de cabalgamiento de la tricúspide sobre la válvula mitral. Aquí podemos ver un patrón de cabalgamiento de la mitral sobre la tricúspide, y en el patrón común, pues vamos a ver una válvula común con sus 5 valvas que va a tener una comunicación pues de un canal AB. Ok, entonces aquí tenemos unas imágenes de nuestros tipos de modo de conexión. Entonces aquí en esta imagen de un corazón 4 cámaras, vamos a poder presenciar un situs, presencia de aurícula izquierda, aurícula derecha, y si somos observadores vamos a ver que ambas estructuras se van a comunicar con un ventrículo, en este caso de morfología derecha, con un aparato valvular aquí, que sí permite un paso de flujo, y una aurícula derecha que se comunica con un una aurícula izquierda que se comunica con un... al revés. Es que está al revés la imagen, perdón. Que se comunica con un ventrículo derecho a través de una conexión que sí está permeable. En la conexión imperforada, aquí vamos a ver una aurícula derecha en la que se observa esta imagen que se define como hiperrefringente, que va a ser la zona en la que no está perforada nuestra válvula, y un ventrículo derecho pues de menor tamaño, y una aurícula izquierda con un ventrículo
de morfología izquierda. En nuestro patrón, en nuestras características cabalgantes, si observamos aquí, hay una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Aquí podemos ver el septum interventricular y si vemos, hay una presencia de una desalineación en la que la aurícula derecha se está cabalgando hacia el ventrículo izquierdo. Entonces esto vamos a conocerlo como un patrón cabalgante y aquí vamos a ver una conexión común en la que tanto aurícula como derecha como izquierda, pues vemos que hay ausencia de un tabique interauricular completo y hay ausencia de, y que ambas aurículas desembocan hacia los ventrículos a través de una válvula común. Ok. Entonces, una vez establecido ya nuestro situs abdominal, nuestro situs pulmonar, nuestro situs atrial, nuestras conexiones atrioventriculares, ahora corresponde determinar nuestro tipo de conexión ventrículo-arterial. Igualmente, al tipo de conexión atrioventricular, el tipo de conexión nos va a hablar de la anatomía de la unión ventrículo-arterial y el modo de conexión nos va a hablar de la anatomía de la válvula. Estos se van a poder dividir en un patrón, en un tipo concordante, discordante, una doble salida o una única vía de salida. Aquí podemos ver que de un ventrículo morfológicamente derecho sale un vaso que se bifurca, que va a ser nuestra arteria pulmonar. De un ventrículo izquierdo va a salir un vaso que se arquea, que va a ser nuestro aorta. Esto va a ser nuestro patrón concordante. En caso de que estén invertidos, que una aorta salga de un ventrículo derecho y una arteria pulmonar salga de nuestro ventrículo izquierdo, se va a conocer como un patrón discordante. Aquí, para la doble vía de salida y la única vía de salida, tenemos que recordar la regla de del 50%. A nosotros en tener un vaso que se encuentra orientado en más del 50% de su tamaño hacia un solo ventrículo, lo vamos a poner como una doble vía de salida. ¿Sale? Aquí podemos en este caso ver que hay una doble vía de salida de ventrículo derecho y como única vía de salida cuando pues solo hay un vaso común que sale de un ventrículo. Aquí lo vamos a ver mejor. Aquí con un patrón concordante, que es el situs, la colocación habitual, una arteria pulmonar que sale de un ventrículo derecho, una arteria aorta que sale de un ventrículo izquierdo. Vamos a tener un patrón discordante que puede presentarse en un corazón D o L, loop. Aquí vemos una arteria aorta que sale de un ventrículo derecho y una arteria pulmonar que sale de un ventrículo izquierdo. Y en un patrón L-loop, un ventrículo izquierdo del que sale una arteria pulmonar y un ventrículo derecho del que sale una arteria aorta. En las dobles vías de salida, pues vamos a tener la doble vía de salida tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y si observamos, pues aquí se ve que ambos forámenes, ambas vías de salida de las arterias se van a encontrar cabalgadas más de un 50% hacia el ventrículo derecho y en este ejemplo más de un 50% hacia el ventrículo izquierdo, dándonos el diagnóstico. Y en las únicas vías de salida, pues aquí tenemos algunas variantes morfológicas, por ejemplo, en este caso en el que hay una atresia pulmonar y el único vaso que se documenta la salida es una arteria aorta que sale de un ventrículo izquierdo. En el caso de una atresia aórtica, vamos a ver un único vaso que sale, que va a ser una arteria pulmonar del ventrículo derecho, y pues la expresión más clásica de una vía común, que va a ser un tronco arterioso. Dentro de las particularidades adicionales que vamos a describir en nuestro análisis secuencial y segmentario, va a ser la posición del corazón. Vamos a también realizar un estudio de las arterias coronarias y del sistema de conducción. Del sistema de conducción, pues ya
vimos la clase con el doctor Ovidio de electrocardiograma, que va a ser la forma en la que se va a realizar el estudio del mismo. Y referente a la posición del corazón, pues en este vamos a evaluar las malposiciones cardíacas, que se van a definir como las alteraciones congénitas de la posición normal del corazón en el hemitórax. Vamos a poderlas dividir en una levocardia, cuando tenemos, que es nuestro situs habitual, en el que vamos a tener una mayoría de la masa ventricular dirigida hacia la izquierda, una mesocardia en la que la masa cardíaca se va a encontrar en una posición central en el tórax, y una dextrocardia cuando la mayoría de la masa ventricular, de la masa cardíaca se va a encontrar dirigida hacia la derecha. Y un caso especial en el que también vamos a definir a la ectopia cordis. Aquí les pongo un videito de un caso que vi cuando estaba en pregrado, de ectopia cordis en un síndrome de Cantrell. Podemos ver que está totalmente fuera de la cavidad torácica, pues la masa, perdón, el corazón. Aquí vamos a poder observar cómo se ve una dextrocardia, en la que pues se va a encontrar la silueta cardíaca hacia la derecha. También dentro del estudio vamos a evaluar a las arterias coronarias. En nuestro estudio secuencial y segmentario, cuando realizamos el eco, pues vamos a poder determinar de ambas coronarias nuestro origen y trayecto, y vamos a tener que tener una especial atención a la presencia de tronco coronario izquierdo, a la circunfleja, a la descendente anterior y a la coronaria derecha. Pues en dado caso de que hubiera alguna alteración en la posición, como una ALCAP o una ARCAPA, vamos a tener que realizar un estudio ya más avanzado, como una angiografía o una angiotomografía, para poder determinar el origen de las mismas. Y por último, vamos a describir las anomalías agregadas que se presenten a la anatomía normal, ya sean los defectos septales, la presencia de estenosis de las válvulas, la presencia de displasias, hipoplasias, las interrupciones o comunicaciones y el drenaje venoso anómalo pulmonar. Muy bien, sí. Algo más. No sé si quieran agregar algo o tengan alguna duda. Creo que se durmió. No. Yo nomás en cuanto al concepto de dextrocardia, tú hablas de una primaria y una secundaria. Sí. La secundaria, yo, al menos en mi concepto, no le llamo dextrocardia, sino dextroposición, ¿no? Porque en realidad a lo que se refiere originalmente a la dextrocardia es hacia dónde apunta el ápex cardíaco. Sí. Entonces, si tú no tienes alterado el ápex cardíaco y solamente está desplazado el lugar o la posición del corazón, eso le llamas dextroposición, como ocurre en una hernia diafragmática o los ejemplos que tú ponías. Más que dextrocardia secundaria, a eso yo le llamaría dextroposición. Sí, perdón, el análisis, reforzando eso, ¿no? El análisis segmentario es normal de situs solitus, solo que la posición del corazón se desplazó. Un ejemplo de eso es cimitarrata. Entonces el corazón está nada más desplazado, pero con una organización normal. Entonces es una muy buena observación. Sí. Y otro de los aspectos, todos aprendemos, o sea, todos crecimos, me incluyo, en el concepto de que la doble salida es solamente en la regla de los 50 y 50, que no siempre es la que mejor aplica para clasificar a un paciente o una cardiopatía como doble salida de un ventrículo, sino que generalmente se tienen que cumplir otros criterios como la presencia de un doble infundíbulo, que eso va más acorde con una doble salida, ¿no? Pero sí, o sea, todos crecimos con ese concepto de los 50 que no necesariamente. O sea, un falot que tiene un cabalgamiento del 50%, ese no le vas a llamar, por ejemplo, doble salida del ventrículo derecho.
Y el otro punto que quería comentar, que vale la pena que busquen en la literatura, bueno, en el grupo de corazones que tienen un situs ambiguo, los marcadores anatómicos de izquierdo o derecho no son tan claros o tan evidentes como izquierdo o tan evidentes como derecho en todos los corazones. Van Praag tiene ya desde hace muchos años una publicación que valdría la pena que busquen en relación a la anatomía de las orejuelas en piezas de corazón que tuvieron situs ambiguo. Y van a ver que en esa publicación él habla de que no todas las orejuelas del isomerismo derecho son absolutamente derechas, ni todas las orejuelas del isomerismo izquierdo son absolutamente izquierdas. Hay una mezcla ahí. En realidad, son pocos los casos de los situs ambiguos en donde las orejuelas son las dos marcadamente derechas o viceversa. Entonces, eso es importante que lo revisen. Esta es la forma de la cual hay que hablar y describir los estudios y el corazón. El asunto ese de si isomerismo o heterotaxia ya lo hablaremos en algún otro momento. Son tendencias, son escuelas. El cardiólogo pediatra actual debe entender, cuando yo digo isomerismo, estoy hablando también de heterotaxia. Y ejemplo de esto, voy a tratar de mandarles un link. El 30 de abril va a haber una conferencia sobre heterotaxia o síndromes isoméricos en Zoom. Es como regalo del Día del Niño, ya que no van a estar disfrazados. Bueno, los quiero a todos disfrazados. Para que digan que somos una escuela atrasada. Exacto. Arcaica. Fuera de contexto, fuera de tiempo. Heterotaxia sigue siendo un concepto tan vigente como isomérico. Entonces, lo menciono, ya platicaremos de esto más a fondo cuando se hable de heterotaxia. Entonces, no hay que caer en el juego de semánticas. Todo el mundo hay que entender de qué está hablando el otro cuando habla de isomerismo o isomorfismo. Y creo que la clase está bastante completa, así que tranquilos. Otra cosa también de los isoméricos o la heterotaxia, tampoco es raro que encontremos pacientes que no los podemos encasillar completamente en heterotaxia variedad asplenia o variedad poliasplenia, sino que tienen a veces hasta de características de ambos o de un situs inverso, ¿no? O sea que si tú le quitaras lo de las alteraciones viscerales, por ejemplo, te podrían corresponder más con un situs inverso, pero a la vez se combinan con algunas alteraciones de asplenia, por ejemplo, que es lo más común como asplenia con ciertas características de situs inversos. Entonces es como todo un espectro esto de la heterotaxia, no es que vamos a encontrar completamente bueno, o sea, sí hay casos en los que encuentras completamente el patrón de asplenia o completamente el patrón de poliasplenia, pero puedes encontrar esos traslapes también. Sí. Listo. Muy bien. Pues bueno, listo. Listo, gracias, muchachos. Buenos días, Liborio.